Bienvenidos a este video. Hoy haremos un pequeño viaje al pasado, al sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y hablaremos un poco acerca de las aportaciones que hizo de 1988 a 1994. Sin más preámbulos, empecemos. Para empezar, Carlos Salinas nació el 3 de abril de 1948 en Ciudad de México. Su padre, Raúl Salinas Lozano, fue senador por Nuevo León y secretario de Industria y Comercio en el gabinete de Adolfo López Mateos. Su madre, Margarita de Gortari Carvajal, era profesora y una de las primeras mujeres economistas que tuvo México, presidenta fundadora de la Asociación de Mujeres Economistas de México. El 4 de octubre de 1987 fue designado candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional PRI. El 6 de julio de 1988, en turbias elecciones, resultó electo, y el 1 de diciembre de 1988 tomó posesión del cargo. Emprendió su mandato en medio de una grave crisis política, ocasionada por la división interna del PRI y por los cuestionamientos de su legitimidad por las acusaciones de fraude electoral. Además de ello, heredó de sus antecesores los efectos negativos de sus descalabros económicos, tales como inflación, devaluación, contracción de la economía y una gigantesca deuda externa. Ahora hablemos del modelo económico. El modelo económico de Carlos Salinas de Gortari, o más bien el modelo que introdujo en México durante su sexenio, es muy señalado como una de las tragedias más grandes que ocurren en el país, siendo algunas de sus políticas un peso en el que los mexicanos aún cargan. El gabinete que encabezó Salinas de Gortari tenía la firme idea de que para que México superara el subdesarrollo e ingresara en la lista de países prósperos, era necesario adecuarse a la lógica de la oferta y la demanda globales, lo que derivó de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Respecto al gabinete de Carlos Salinas de Gortari, estaba repleto de profesionistas educados en las universidades más importantes de Estados Unidos. Salinas de Gortari ejecutó una serie de políticas para liberar el mercado que tuvieron como principal consecuencia la privatización de decenas de empresas del Estado. Un ejemplo de esto es Telmex, que pasó a manos del grupo Carso del multimillonario Carlos Slim. También tenemos la venta de inversión, que pasaría a llamarse TV Azteca, ya que Ricardo Salinas Puerro fue el que hizo la compra, con el objetivo de disparar el poder del gobierno sobre las telecomunicaciones y favorecer la modernización del sistema de telefonía. Una de las grandes aportaciones de Carlos Salinas fue el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, ya que las negociaciones para este acuerdo comenzaron en 1990 y continuaron durante 3 años. Como antes se mencionó, en 1990 la gestión pública de teléfonos de México tenía fallas alarmantes. Es por eso que el presidente decidió privatizarlas. La venta se realizó por medio de una subasta pública y bien se obtuvo varias propuestas de inversión extranjeras. La condición era que la mayoría quedara en manos mexicanas. Es por ello que el Grupo Carso resultó ganadora. También en 1990 se creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, con la finalidad de enfrentar posibles problemas financieros, lo cual generó un fondo de contingencia para proveer de liquidez a los bancos y asumir la cartera vencida ante el incumplimiento de deudores y retiro masivo de depósitos. La deuda privada generada por los bancos pasó a ser pública y hasta el día de hoy se sigue pagando con los impuestos de los mexicanos. Otra de las aportaciones de Carlos Salinas fue la reducción de la deuda externa. En el 82 el pago de intereses de la deuda externa era de 14,000 millones de dólares. Entre los años de 1983 y 1988 se destinó casi el 7% del Producto Interno Bruto, el PIB, para su pago. Al inicio del sexenio de Salinas la deuda era del 45% del PIB. Con la llegada de Salinas al poder en el 92 se llegó a un acuerdo con el FMI y otros países para una reducción de más de 7,000 millones de dólares, lo cual ocasionó una disminución en la deuda a 20,000 millones de dólares. En 1992 también hubo una reforma al artículo constitucional 27, dando fin a la reforma agraria revolucionaria, creando así un mercado de tierras.
En las zonas indígenas se abrió la puerta al despojo de los territorios. En 1993, México fue el primer país de América Latina en ser admitido en la Cooperación Económica Asia-Pacífico o APEC, y un año después en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico o la OCDE. Esto colocó a México cerca de las potencias más desarrolladas. Tras la nueva reforma agrícola y la entrada de México al TLC, llegó el Ejército Zapatista de la Liberación Nacional, que llevó a cabo un levantamiento desde Chiapas contra el Estado mexicano, el 1 de enero de 1994. Bajo una declaración de guerra, la rebelión duró 12 días bajo la mirada de la prensa internacional, hasta que llegó la tregua y el inicio de las conversaciones que terminaron ya en el gobierno de Ernesto Zedillo con la firma de los Acuerdos de San Andrés. El conflicto indígena, sin embargo, quedó sin resolverse. El 23 de marzo de 1994, el candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional PRI, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado en Tijuana, Baja California, durante un evento de campaña. Se considera el primer magnicidio cometido en México, pues se perfilaba como el sucesor indiscutible de Carlos Salinas de Gortari. De hecho, circuló en la prensa que Carlos Salinas de Gortari había ordenado a Colosio renunciar a su candidatura y que, al no obedecer, se ejecutó la orden de su asesinato. Esto no se ha probado y el expresidente mexicano lo ha negado siempre. Tras las elecciones de 1994 y que el nuevo candidato del PRI, Ernesto Zedillo, haya ganado, Carlos Salinas de Gortari atribuyó al gobierno de su sucesor. Poco después dio inicio a una de las crisis que Salinas denominó como error de diciembre. Este suceso en sí se refiere a las acciones que emprendió Carlos Salinas de Gortari en diciembre de 1994, cuando el secretario de Hacienda entrante, Jaime Serra Puche, por falta de reservas internacionales, desvió y devaluó la moneda, elevando la banda de flotación del peso un 15%. Esto provocó una fuga de capital que, al no poder sostenerse, se terminó en la libre flotación de tipo de cambio. Igual, a pesar de que tuvimos buenas relaciones con países extranjeros y Salinas tuvo éxito con las nuevas reformas para estabilizar la economía, la pobreza de México aumentó. A su vez que esto pasaba, se desarrolló la famosa crisis del 94 o el famoso efecto tequila. El efecto tequila se originó porque el exmandatario federal presentó un gran gasto en obras gubernamentales públicas y para poder hacer frente al déficit de cuenta corriente, Salinas emitió los tesobonos que aseguraban pagos en dólares, los cuales se recaudaron fondos del Banco de México. Aquí el atractivo de los tesobonos era que funcionaban como una cobertura cambiaria al ser pagados en dólares. Por eso el gobierno de Ernesto Zedillo no pudo hacer frente a estas obligaciones, con un tipo de cambio semifijo y la inminente escasez de reservas en dólares. Como datos interesantes tenemos que hay un rumor sobre Carlos Salinas de Gortari, el cual es sobre que asesinó a uno de sus sirvientas. Incluso hay al menos una nota periodística al respecto, pero como suele suceder en México, su padre era funcionario público, lo cual sirvió para callar la noticia. Pero quedaron registros, sin embargo, al ser menores de edad no se les imputó ningún crimen y muy seguramente tampoco fueron tratados psicológicamente ninguno de los 3 niños involucrados. Según dicen, parece ser que jugaban a indios y vaqueros y la confundieron con un búfalo. Como otro dato interesante, esto pasó al final del sexenio de Carlos Salinas. Su hermano, de nombre Raúl, fue detenido en México como responsable intelectual del asesinato del secretario general del Partido Revolucionario Institucional PRI, José Francisco Ruiz Massieu. El 28 de septiembre, en la capital mexicana, la detención de Raúl Salinas, el asesinado, desató en México una tormenta política, pero también levantó esperanzas ante la posibilidad de esclarecer crímenes como el de Ruiz Massieu y Luis Donaldo Colosio. Para finalizar, podemos concluir que esta crisis resultó una de las peores en la historia de la economía de México,
puesto que el PIB se contrajo más del 6%, la pobreza y el desempleo crecieron a niveles de los que el país no pudo recuperarse de inmediato y el efecto financiero se extendió a otros países.